Iglesia, buenos días. Hoy iniciamos una nueva serie, Unos a Otros. Y realmente esto nos lleva a enfocarnos debidamente en este quehacer cotidiano nuestro, que empieza desde la inmediatez, nuestra cercanía, esa familia, hacia la sociedad. Antes de empezar el tema, acompáñame a orar. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro ahí un instante. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Y rogamos que tu palabra, que es viva y eficaz, sea tratando con cada uno y llevándonos no solo al conocimiento de tu verdad, sino también a aplicarla en nuestro diario andar. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús no vivió como muchos clérigos o ministros religiosos, apartado en la cima de los montes, ¿no? O en conventos, sino Él se abocó a la gente. Por eso su ministerio se llevó mucho en las calles. Él allí interiorizaba y estaba de común habitualmente con ellos. Un ministerio que trataba con las personas de manera individual y también lo hacía con las multitudes. Jesús siempre estuvo para ellos. Y es importante que en esta relación de Jesús con la gente, Él dio algunas pautas a sus discípulos directamente de cómo llevar adelante justamente esta relación de unos con otros. Y es justamente lo que vamos a ver en esta mañana, porque Él nos va a dejar una enseñanza que era pertinente para el ayer, para esos discípulos que estaban alrededor de Él, pero también para nosotros hoy, y que resultará también aplicable a los que vengan después de nosotros. Por eso, el discípulo amado Juan va a citar justamente algo que va a ser materia de enseñanza en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso que el tema de hoy es justamente amándonos unos a otros. Ahora, Jesús vino a hacer en realidad ese mensaje de Dios para con los hombres, que en Él se cumplían todas las profecías y las promesas del Mesías, ¿no? Un Cristo que iba a venir para la redención de la humanidad perfectamente. Y Jesús justamente se abocó a esa tarea, ¿no? A realizar lo que había sido encomendado por el Padre a Él. Sin embargo, no solamente hizo eso, sino también que en ese interín Él fue preparando a sus discípulos para cuando Él ya no estuviera físicamente entre nosotros. Y de forma tal que tras su resurrección y ascensión a los cielos, y mientras esperamos esa segunda venida, dejó esta clara enseñanza a su iglesia. Para nosotros hoy también. De allí que en un momento de su ministerio, Jesús es interrogado sobre los mandamientos. Y le preguntan, bueno Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Y claro, todos sabemos la respuesta que está en relación en nuestro amor a Dios, ¿verdad? Es una respuesta correcta, pero hay algo más que nos deja Jesús en la respuesta, porque Él la complementó y dijo justamente algo que es relevante ayer, hoy y también para el mañana. Que cuando el ser humano, hombre o mujer, ¿no? Ve su vida, debe evaluarla y llevarla adelante considerando, ¿sabes qué cosa? Una vida relacional con todos aquellos que están alrededor de sí. Porque eso es necesario, esa comunión los unos con los otros, indistintamente de quién se trate, porque allí también apuntaba Jesús, desde la familia nuclear hacia la sociedad. Es por eso que en esta conciencia, identificación y práctica de este concepto que debemos tener presente, la relación de unos con otros, cual fuere, pero que me lleva a mí a involucrarme con los demás, es que tenemos que tener presente justamente la figura de algo muy importante. En esa relación con los demás, Jesús quiere que no olvidemos, en primer lugar, primer mandamiento, nuestra relación con Dios. Porque es en base a esa relación de Dios primaria que como discípulo de Jesús, no como cualquier ser humano no creyente,
sino que como discípulos de Jesús vamos a tener justamente las herramientas necesarias para poder ser capacitados y desarrollar aquello a cual el Señor nos llama en esa relación de los unos con los otros. Por eso, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo personal con Él? De lo citado del Evangelio de Juan, este capítulo 13, hay algo que tenemos que considerar también. 5 aspectos que nos deja este pasaje a incorporar en nuestras vidas para tener en claro cómo llevarlo adelante. Una primera variable que nos deja el Señor aquí es la palabra mandato. Hay un mandato. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden, ¿no? Es algo que es dado por alguien con autoridad sobre otro. Y eso es lo que se da aquí. Hay un mandato, una disposición que obliga a un tercero a algo, sea a hacer o a dejar de hacer. No hagas en todo caso. Pero hay allí una orden. El mandato implica la existencia de por lo menos 2 partes, ¿verdad? Donde hay uno que tiene la autoridad para impeler, obligar a otro, y hay otro, un segundo, el subordinado que está llamado a cumplir el mandato del primero. Eso es necesario. Ahora, en esta relación hay que entender lo que dijo Jesús, que aquí quien manda es Dios. Un mandamiento nuevo os doy. Es Dios quien está dando el mandato ¿a quién? A los hombres, a nosotros, a ti y a mí. Y esto tenemos que tenerlo presente también. Hay una posición de autoridad que no nos corresponde a nosotros, sino que viene de arriba. Algo que debemos que considerar es que al tratarse ya de una orden, de un mandato, ya no resulta algo por lo cual nosotros podamos decir, esto fue de mutuo propio, yo tuve la iniciativa. No, porque la iniciativa partió del Señor. Ya no se trata de un tema voluntario, sino de algo que ha sido dado a nosotros y que ya nos es impuesto una carga. Sin embargo, frente a lo que es un mandato en general, siempre caben como seres humanos preguntas y situaciones diversas, ¿no? Te ordenan algo y la respuesta puede ser variable en el hombre. Por ejemplo, y cabe hacerse preguntas sobre aquello que nos están encomendando, ordenando, ¿no? Hacemos observaciones a tal mandato o tenemos interpretaciones diversas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a llegar en algunos casos a desacuerdo con este mandato. No estoy de acuerdo con lo que están pidiendo que haga. ¿Te ha pasado? Al punto que a veces incluso llegamos a ignorar los mandatos. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Definitivamente, en un momento hay determinada voluntad a no cumplir lo que se ordena. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Piensa en tus ex jefes o tu jefe actual, si tienes uno. ¿No aconteció que en alguna ocasión se te dio una orden y tú no estabas tan de acuerdo? Y tú más bien te pusiste a evaluarle y decir, no me parece, sí me parece, al punto que tú dices, voy a ver si lo hago y cuándo. No obstante, todas estas argumentaciones propias de cada ser que pueden variar, ¿sabes qué? No le restan validez al mandato. No dejan sin efecto ese mandato. Siguen vigentes. Hay una obligación de parte de quien la recibe. Y lo que debe quedar claro es que allí hay un llamado a una respuesta. Ante un mandato no cabe uno mantenerse imparcial, ¿no? No cabe voto en blanco, para hablar de un tema electoral que está en boga en este tiempo. No hay como los congresistas, los que están a favor de este proyecto de ley, voten a favor, en contra o absténganse. No cabe abstenciones frente a un mandato. No cabe. Frente a un mandato solo hay 2 posibilidades. Obedezco o no obedezco. No hay más. No hay más. Y es por eso que en esta circunstancia yo tengo que considerar que ante un mandato, ¿cómo estoy respondiendo?
frente a un mandato de alguien que es un hombre, que tiene autoridad sobre mí, una persona que tiene autoridad sobre mi persona y me dice, haz esto? ¿Cómo estoy respondiendo? Pero más aún, ¿cómo estoy respondiendo cuando es Dios quien me dice por medio de su palabra, haz esto o deja de hacer esto? Los discípulos de Jesús, como judíos, conocían perfectamente la ley, ¿verdad? Hay una palabra que es conocida por todos, el mitzvah. Claro, hoy, occidentales, 21 siglos después, mitzvah, nos suena a esa reunión, esa fiesta judía, etc. No voy a entrar en eso. ¿Sabes qué significa mitzvah? Mandamientos. Mandamientos. Es la palabra hebrea para referirse a esos 613 preceptos que contiene la Torá, al cual está obligado todo judío. Es el mitzvah. Entonces, cuando un judío escuchaba mitzvah, perfectamente se retrotraía ¿a qué? A todo aquello que estaba obligado a hacer por mandato de Dios. ¿Te das cuenta? El judío tenía plena conciencia y convicción de que se trataba. Hay algo que estoy impelido a hacer o a dejar de hacer. Frente a un mandato de Dios, todos estamos llamados a obedecer, a cumplir. No hay aquí una excepción. ¿Nosotros lo hacemos o nos exceptuamos de mutuo propio? En todo. Jesús va a decir en este pasaje de Juan 13, un mandamiento nuevo os doy. Y aparece este segundo elemento, la palabra nuevo. Jesús, al dirigirse a sus discípulos, hace una precisión aquí, ¿no? Que si bien hay una serie de preceptos anteriores, ¿no? Un mandamiento nuevo quiere decir que hay algo que es antiguo, anterior a lo que está diciendo. Lo que nos quiere decir también es que lo nuevo reviste tal trascendencia que no es uno más. Es decir, habían 613, ahora será un 614. No. Lo que Jesús está diciéndoles aquí es, hay un mandamiento que yo quiero que ustedes sepan que es de importancia, de relevancia, que tiene una validez tan importante en este tiempo que tenemos que llevarla adelante. Al punto que la posiciona como segundo entre todos los preceptos, solamente por debajo del primero, que era amar a Dios por sobre todo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice? Ama ahora a tu prójimo. Ama a los demás. Ahora, ¿era realmente un mandamiento nuevo? Es interesante que si revisamos el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, encontramos lo siguiente. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino a tu prójimo, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? No, uno diría aquí, ¿dónde está lo nuevo, Jesús? ¿Sabes qué? Lo nuevo radica en el ejemplo, ¿no? Y el modelo que nos dejó Él para poder llevar adelante esta forma de amar a otros, amar a los demás. Porque Jesús dijo más adelante, y lo veremos, amen como yo os he amado. Amen como yo os he amado. Y esta acotación, ¿sabes? No era menor. Pues como se apreciará aún en el siglo I, en esas iglesias emergentes, fíjate cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, allí a los creyentes, ¿qué dice? Filipenses capítulo 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es en Cristo Jesús. Hay siempre un ánimo egoísta en el ser humano, personal, que en sí mismo veo primero lo mío siempre y después lo demás.
¿Qué implica un nuevo mandato para un discípulo de Jesús? Implica necesariamente obediencia inmediata. No hay más. Implica obediencia inmediata. ¿Por qué? Porque tengo la convicción de que este mandato viene ¿de quién? De Dios. No hay más alternativa. Porque yo soy un siervo, un súbdito, un subordinado a quien tiene autoridad sobre mi vida integralmente, Dios. Por eso soy su discípulo. ¿Sabes? Nuestra voluntad debe estar justamente subordinada a su voluntad. Jesús en su oración, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando tenemos la oración modelo, ¿hablamos de qué? ¿De nuestra voluntad? No, hablamos de la voluntad del Padre. ¿Es pura palabrería, puro floro, como dicen los chicos? ¿O es realmente algo que creo y hago? Determinadamente llevo mi voluntad al realizar esto. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando hablamos de mandato, hay que entenderlo así. Ya no se trata de lo que yo quiero, me gusta, aprecio o estoy de acuerdo, sino de que si hay un mandato de Dios, estoy llamado y estamos como iglesia a cumplir lo que Dios dice. Y si no lo hago, sé conscientemente que estoy incumpliendo lo que Dios dice. No hay más. Hay una razón inicial por que rechazamos un mandato, porque eso es parte de la, digamos, naturaleza humana, ¿no? No diría de nuestra idiosincrasia, sino de nuestro ser, nuestro corazón. Porque casi en automático cuando alguien nos ordena algo, ¿qué hacemos? Cuestionamos. Vamos a evaluarlo, ¿no? Vamos a evaluar. Y veré si lo hago y cuándo. Nuestra obediencia descansa en la evaluación que hacemos o la evaluación que haga otro sobre si esa orden es procedente, es correcta, es adecuada para el tiempo, es sabia o no. Pero no estamos dando cuenta de que no estamos descansando en que estamos obedeciendo por quien la da, el que tiene autoridad. ¿Te das cuenta cómo desdibujamos la situación? Piénsalo. ¿Sucede así con nosotros? Nos damos cuenta que con aquellas actitudes estamos restando autoridad a quien tiene la autoridad, justamente, valga la redundancia, para dar una orden y un mandato. Sea un hombre o sea Dios mismo. Eso sí lo haré, pero más tarde que tenga tiempo. Ahora, ¿por qué resulta un nuevo mandato? Esto dicho por Jesús. Por el enfoque. En el Antiguo Testamento el mandato era amar al prójimo. Ahora en el Nuevo Testamento con Jesús hay un giro, una variable. Sí, hay que amar al prójimo, pero él hace un énfasis. Ama a tus enemigos también. Porque a veces amamos al prójimo, aquel que con quien nos lleva bien, ¿verdad? Estamos bien con él o ella, le amamos. Pero aquel que tiene algo contra nosotros o nosotros contra otro, por favor, con todos menos con él o con ella. Es interesante que Jesús citara, y lo cita Mateo, ¿no? El capítulo 5, lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, ¿qué dijo Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De aquí que hay una novedad, ¿no? en este mandato. No es tanto en la descripción, en la nomenclatura, en la norma en sí, en el amar a otro, sino en el espíritu, ¿no? Hay una, digamos, reformulación del escrito. Y es algo que tiene que ahora asimilar aquel que está escuchándolo, pero también nosotros.
21 siglos después, leyendo su palabra. El discípulo de Jesús tiene que comprender que puede conocer mucho, pero hay situaciones que sobre la marcha, al ser reescritas por Dios mismo, nos debe llevar también a un cambio en nosotros de la forma en que veníamos viendo hasta un momento determinado de nuestra vida, cómo era y cómo debe ser más bien de allí en adelante. Eso le pasó a los oyentes de Jesús. Tenían una percepción clara de lo que era el mandato de Dios hasta allí. Y ahora es otra. Y ahora es otra. Hay un cambio conceptual en ese entendimiento del hombre a lo que Dios está diciendo. Hay una renovación en ese entendimiento, como cita aquí Pablo en Romanos 12:2. ¿Te das cuenta? Es necesario ahora que el hombre adopte este mandato de manera diferenciada, que el Señor quiere y que yo debo también cumplir. Pero la Escritura dice algo más. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Tercer elemento, amar. Hay un llamado a nosotros, es hacer algo ahora en favor de otros, despojando a mí mismo de mis propias particularidades e intereses y sacándome del centro de mi corazón y poniendo no solo al Señor, sino en perspectiva lo que es de interés y necesidad de otros antes que las propias. Enfocarnos en otros es el llamado que nos reclama hoy el Señor, que nos lleva a girar nuestra vista y decir, bueno, ¿para cuándo los demás? El mandato trasciende que yo estoy de acuerdo, a que tenga tiempo, a que tal prójimo me caiga bien o no, ¿verdad? Si está en el círculo de contacto o si es un desconocido. Basta que yo tenga la posibilidad de un acercamiento, ya estoy yo aquí llamado por Dios, obligado por Dios, mandado por Dios a amarle como Él le amó. A amar a mi prójimo. Importante que la palabra aquí usada es, ¿sabes cuál? Agapao, de ágape, que tiene que ver con el amor de Dios. No el amor humano, natural, el filios, menos el eros, sino el ágape. Es decir, que solo es posible amarnos unos a otros en la medida que amamos con el amor de Dios. Es en esa medida que es posible. Porque uno diría, amar, es sencillo, es posible. Hagámoslo pues. Amemos. Jesús dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay un cuarto elemento, modelado. Hay un mandato que es nuevo, que es amar y que ha sido modelado ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Para nosotros, ejemplo nos ha dado aquí. Este mandato amar aún a los enemigos ya había sido incluso realizado por Jesús, quien nos deja en su vida una semblanza de cómo Él justamente incluso lo hizo, ¿no? Y que podemos también llevarlo hoy a la práctica nosotros. Jesús dejó, ¿no?, esta enseñanza. Allí lo cita también una vez más Juan, capítulo 15, verso 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si hay una manifestación externa, expresa, visible, a los ojos de toda la humanidad, de un amor real, ¿sabes cuál es? Es dar tu vida por otro. Ahora, ¿qué dice aquí? No es mayor que dar tu vida por tus amigos. Es que por mis amigos es fácil. Tal vez no tanto, pero son tus amigos. Y podría ser un héroe, un mártir y sacrificialmente darlo. Pero fíjate qué más nos enseña la Escritura. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, todos nosotros, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros, habiendo sido enemigos de Dios, el justo por los injustos. Ya no era por los amigos. ¿Te das cuenta? Hermano, hermana, que somos discípulos de Jesús, ¿estaríamos dispuestos a dar la vida por otro? ¿Por alguien que no sea nuestra familia? Pregunta difícil, pero tal vez la respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? El mayor amor sublime que se puede demostrar a otros no es la prueba del amor, es dar tu vida por otro. Es renunciar a ti mismo pensando en el otro. El ejemplo dado por Jesús nos garantiza que ese amor es factible y de llevarlo adelante al 100%. Finalmente, este mandato de Jesús nos lleva a un quinto elemento. Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es testimonial el asunto. Testimonial. Es un mandato que es nuevo, que es amar, un amor que nos fue modelado y que va a resultar testimonial para la humanidad. Porque lo hermoso de esta práctica de amar unos a otros es con el amor ágape, el amor de Dios, es que va a resultar, ¿sabes qué? Que nuestros vecinos, familiares, amigos van a poder notar ello. Van a poder notar ello. Esos contemporáneos que nos rodean no solamente van a poder haber escuchado en alguna ocasión, sí, Juan me compartió la palabra, etc. Y quedó allí, sino que van a poder ver que aquello de lo cual un día hablamos se cumple porque está avalado con nuestros hechos concretos en favor de los demás. Ellos notarán que esa verdadera demostración de amor al amar unos a otros justamente no se contradice, sino justamente avala aquello que muestra el amor de Dios en nosotros. Ellos recordarán y cobrará importancia aquello que una vez les dijimos. Nuestro amor a ellos, a otros, como manifestación del amor de Dios en nosotros, es importante que la tengamos presente, porque ellos la reconocerán, porque pondrán en relieve las palabras dadas en su momento, o sencillamente nuestros hechos, sin el amor de Dios, callarán ese mensaje que un día compartimos. Humanamente estamos discapacitados para poder llevar ese amor. Por eso solamente es posible en el poder del Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada creyente, en ti y en mí. Es factible. La señal distintiva de un discípulo de Jesús es mostrar amor a otros. Mi anhelo como pastor de Miraflores es el mismo anhelo que tuvo el apóstol Pablo cuando se dirigió a la iglesia de Tesalónica. Y acabo con esto. Él dijo lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor trate con todos nosotros y a través nuestro en favor de otros. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta hora que seas tú dirigiendo la vida de cada uno de nosotros delante de ti y que aprendamos a amar a otros en toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, amigo. Estamos para servirte. Las próximas semanas iremos aterrizando de manera práctica cómo amar unos a otros.